Número 30. Heinrich Himmler, líder de las SS, subjefe de la Gestapo y uno de los arquitectos del Holocausto. Él y Hitler pelearon en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Tras intentar negociar la paz a espaldas del Führer y que Hitler ordenara su arresto, Himmler huyó de su círculo cercano, disfrazado de soldado. Por un momento, el arquitecto del terror parecía desaparecer en el caos del colapso del Reich. Después de más de una semana huyendo, Himmler fue capturado por una patrulla de exprisioneros de guerra soviéticos el 21 de mayo de 1945. Fue entregado a los británicos, pero Himmler decidió resolver su propio juicio fuera de los tribunales, con una pastilla de cianuro al día siguiente, provocando una muerte rápida, pero afortunadamente dolorosa. Pero eso no se compara con los destinos terribles que enfrentó la alta jerarquía nazi. Soy Josh, y así murió cada líder nazi principal. Número 29. Adolf Eichmann fue un actor clave del Holocausto. La frase «la banalidad del mal» surgió por él. Eichmann fue capturado por agentes del Mossad en Argentina antes de ser juzgado en Israel, donde, como es bien sabido, no asumió ninguna responsabilidad por sus crímenes. Dijo que solo obedecía órdenes como burócrata. Eso no sirvió, y fue sentenciado a muerte el 15 de diciembre de 1961. Tras un tiempo en el corredor de la muerte, fue ahorcado el 31 de mayo de 1962. Su cuerpo fue cremado y las cenizas arrojadas al mar Mediterráneo. Si Eichmann decía que solo movía papeles, este nazi se puso bata de laboratorio y llevó la crueldad a un nivel más personal. Número 28. Joseph Mengele, llamado el Ángel de la Muerte, se hizo famoso por sus grotescos experimentos humanos en prisioneros inocentes en el campo de concentración de Auschwitz. Él fue uno de los nazis que huyeron a Sudamérica por las rutas de las ratas. Pero la justicia llega a todos, tarde o temprano. Mengele terminó sus días arruinado, paranoico y miserable, tan temeroso de ser capturado que masticaba su cabello hasta obstruir sus intestinos. Pero Mengele nunca fue capturado. En 1979 sufrió un derrame cerebral en su piscina, se hundió por la parálisis y murió ahogado en pánico. Y Mengele no fue el único que enfrentó su destino. Número 27. Reinhard Heydrich, gran fuerza logística del Holocausto, fue uno de los orquestadores de la Noche de los Cristales Rotos. Era tan temible y cruel que Hitler lo llamaba hombre de corazón de hierro. Heydrich fue de los más temidos y odiados y tuvo una de las muertes más horribles y dolorosas del régimen. 2 asesinos checoslovacos emboscaron a Heydrich en Praga-Lieben el 27 de mayo de 1942. Tras fallar un disparo contra el nazi, lanzaron una mina antitanque modificada al auto de Heydrich. La explosión llenó su cuerpo de metralla. Padeció una semana un tratamiento insoportable mientras la infección avanzaba. Cuando parecía mejorar, Heydrich entró en shock, cayó en coma y murió el 4 de junio. Ni el hombre de confianza del Führer escapó del número 26. Rudolf Hess, como Himmler, fue cercano a Hitler hasta traicionarlo. Hess acompañó a Hitler en el putsch de la cervecería en 1923, lo ayudó con mi lucha en prisión y fue el lugarteniente del Führer hasta 1941. Fue entonces cuando tomó la decisión completamente extraña de volar a Escocia para intentar negociar la paz. Arrestado por ser enemigo de la paz y considerado traidor por Hitler, Hess pasó 46 años en prisión hasta su muerte en 1987 a los 93 años. Decidió usar un cable de extensión como corbata elegante y la gravedad hizo el resto. Hess fue traidor, pero el siguiente es un manipulador que casi cambia la historia. Número 25. Albert Speer, un monstruo con gran imagen pública, arquitecto consumado, ministro del Reich de Armamento y Producción y amigo cercano de Adolf Hitler. Evitó la pena de muerte en Nuremberg al persuadir al público de su inocencia, atrapado en la maquinaria nazi. Afirmación ampliamente desacreditada. Tras salir de prisión en 1966, se volvió una sombría celebridad internacional, dando entrevistas y escribiendo sobre el Tercer Reich. Desde adentro, siempre mostrándose mucho mejor de lo que era, por supuesto. En 1981, fue a Londres para un programa de televisión, donde sufrió un derrame cerebral y murió el 1 de septiembre. Si creías haber visto el mal, prepárate. Esta siguiente figura lo lleva a un nivel completamente nuevo. Número 24, Oskar Derlebanger, fue llamado el peor nazi por algunos, lo cual es mucho decir. Era un psicópata y un sádico sexual de la peor clase. Comandante de la Brigada Derlebanger, una unidad penal compuesta únicamente por prisioneros violentos. Él y sus hombres
Cometieron atrocidades horribles en toda Europa del Este, sofocando levantamientos y haciendo cosas inimaginables a los civiles. Lo arrestaron el 1 de junio de 1945 mientras intentaba huir tras la guerra y terminó en un centro de detención dirigido por guardias polacos. Curiosamente, Dirlewanger murió por causas naturales en una semana, aunque la verdad, si uno de tus apodos es el carnicero de Varsovia y caes en manos de guardias polacos, morir brutalmente golpeado es algo natural. Dirlewanger murió violentamente. Este nazi tendría una muerte lenta y prolongada. Número 23. Joachim von Ribbentrop fue el siniestro ministro de Relaciones Exteriores que unió a las potencias del Eje en Europa con su diplomacia oscura. Fue una de las fuerzas principales que impulsaron la guerra entre Estados Unidos y el Japón imperial tras el ataque a Pearl Harbor. Incluso a otros nazis no les agradaba. En gran parte lo consideraban tonto y aburrido. Pero sí tuvo un logro que ningún otro nazi podía reclamar como propio. Ribbentrop fue capturado tras la guerra y el 16 de octubre de 1946 se convirtió en el primer nazi ejecutado. Fue ahorcado en Nuremberg por el sargento mayor John C. Woods, quien no realizó bien su labor. La ejecución de Ribbentrop fue mal realizada, lo que significa que en lugar de romperle el cuello, fue estrangulado de manera extremadamente lenta, tardando 14 minutos completos en morir. La justicia llegó de forma dolorosa para Ribbentrop. Este monstruo casi no enfrentó justicia. Número 22. Walther Funk, cuyo nombre no tenía nada de divertido. Walther Funk fue ministro de Economía del Reich, presidente del Reichsbank y secretario de Estado en el Ministerio de Ilustración Pública y Propaganda, pero nunca usó la capucha del verdugo. En los juicios de Nuremberg, lloró al hablarse de su participación en el Holocausto, generando simpatía en el jurado. Le dieron cadena perpetua en vez de pena de muerte. En 1957 obtuvo libertad por compasión por su salud, aunque no estaba tan mal. Sobreviviría 3 años más antes de morir por complicaciones de la diabetes el 31 de mayo de 1960. Algunos monstruos fueron castigados, pero otros vivieron tranquilos. Número 21. Un talentoso almirante naval y autoproclamado admirador de Hitler, Karl Donitz, fue efectivamente nombrado sucesor de Hitler después de que el Führer se fuera a ese gran pozo ardiente bajo tierra. Hay que admitir que fue porque Göring, de quien hablaremos, acababa de molestar mucho a Hitler. Así que la amenaza bigotuda pensaba, cualquiera menos Göring. Donitz rindió a Alemania ante los aliados y luego fue condenado por crímenes de guerra en Nuremberg, alegando que cumplió las leyes de guerra. Sentenciado a 10 años de prisión, luego se retiró a un pequeño pueblo cerca de Hamburgo. Murió de un ataque al corazón en Nochebuena de 1980 a los 89 años. Este nazi enfrentó la justicia a su manera. Número 20. Hermann Göring, uno de los nazis más poderosos y despreciables. Tenía títulos como Comandante Supremo de la Fuerza Aérea, Ministro Presidente de Prusia, Maestro de la Caza y los Bosques Alemanes, y otros cargos que deseaba. Al final de la guerra fue capturado y condenado en Nuremberg por conspiración, crímenes de guerra contra la paz y la humanidad. Fue sentenciado a muerte por ahorcamiento, aunque pidió fusilamiento, la noche previa a su ejecución. El 15 de octubre decidió tomar una pastilla de cianuro para aliviar la situación, así que nunca sintió la soga del verdugo en su cuello. El siguiente nazi desapareció tan completamente que incluso la historia tuvo que buscarlo. Número 19. Martin Bormann es uno de los casos más misteriosos aquí. Se sabe que murió y hallaron sus restos, pero la gran pregunta es ¿cómo? Como jefe de la Cancillería del partido nazi y secretario privado de Adolf Hitler, se le consideraba una parte fundamental de la maquinaria de guerra nazi. Aunque logró evadir la captura, fue condenado y sentenciado a muerte en ausencia en los juicios de Nuremberg en 1946 sin Weinno. Desapareció por décadas hasta que hallaron sus restos en Berlín en 1972 y los identificaron en 1973. La explicación más probable fue la ingestión del suplemento dietético favorito del nazi condenado, el cianuro. La venganza para este monstruo sería brutal y personal. Número 18. Rudolf Höss, no confundir con Rudolf Hess, fue comandante de Auschwitz, donde fueron asesinadas más de 1 millón de personas. En 1946 intentó ocultarse con otra identidad, pero los británicos lo capturaron y extraditaron a Polonia, donde fue juzgado por asesinato y condenado a muerte en 1947. Como muchos nazis, intentó evadir su responsabilidad.
pero lo que lo quebró fue el trato amable y humano de los polacos en prisión. Solo entonces, 4 días antes de su ejecución, se dio cuenta de la terrible enormidad de sus crímenes y admitió que debía pagar con su vida como castigo. Fue ahorcado en una horca especial ante 100 personas, muchas sobrevivientes de su campo de tortura. Si creías haber visto crueldad, esto la lleva a otro nivel. Número 17. Michael Allen lo describió como el individuo más vil en la organización más vil conocida. Odilo Globocnik fue clave en la Operación Reinhardt, una masacre de judíos polacos en la fase más letal del Holocausto. Si compites contra Odilo Globocnik en villanos, mejor ríndete. Huyó tras la caída nazi, pero la caballería británica lo capturó en Austria el 31 de mayo de 1945. Sabía que, por lo graves de sus crímenes, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Tenía una cápsula de cianuro y pensó que era mejor opción, por si dudaba si Odilo iría al infierno. Cuando intentaron enterrar su cuerpo en el cementerio de una iglesia local, los sacerdotes les dijeron que lo enterraran fuera del cementerio. No querían que ese cuerpo fuera enterrado en tierra consagrada. ¿Crees que eso fue malo? Atrocidades orquestadas que te pondrán la piel de gallina. Número 16. Paul Blobel fue un comandante de escuadrones móviles de exterminio con 2 siniestras razones para ser famoso. Orquestó la masacre de Babi Yar en Kiev, la mayor de la Segunda Guerra Mundial. Fue pionero en usar la camioneta de gas, cámara móvil para ejecutar prisioneros. Él admitió personalmente 10.000 asesinatos en el juicio, más que todos los asesinos seriales estadounidenses juntos. Fue condenado por esto y por intentar encubrir pruebas del Holocausto en el juicio de los Einsatzgruppen en 1947-1948. En 1951 fue llevado con expresión sombría a la horca de la prisión, donde sufrió una caída breve y un final abrupto. Una muerte mucho más amable y digna que la de muchas de sus miles de víctimas. Los horrores aumentan. El siguiente asesino hace del crimen un arte aterrador. Número 15. Uno de los asesinos más sanguinarios de la historia, con más de 100.000 víctimas, Friedrich Jekyll, coordinó masacres que aterrorizaron zonas ocupadas por los nazis en la Unión Soviética. Su reinado de asesinatos destruyó innumerables vidas y sus métodos eran escalofriantemente sistemáticos. Hubo días en los que vio cómo mataban a 25.000 prisioneros uno tras otro sin sentir emoción alguna. Nadie lloró por él cuando los rusos lo capturaron en abril de 1945 y lo llevaron a Letonia para un duro interrogatorio. Probablemente lo torturaron brutalmente y no sentimos lástima por eso. El 3 de febrero fue juzgado por un tribunal militar, declarado culpable y ahorcado ante una multitud jubilosa de 4.000 personas ese mismo día. No todos los monstruos se enteraron al instante. Número 14. Franz Stangl, ex policía y comandante de 2 brutales campos de exterminio, Sobibor y Treblinka, fue responsable de más de 1 millón de muertes. Antes de dirigir campos de concentración, fue oficial de las SS y participó en Action T4, un programa nazi para asesinar personas con discapacidades dentro de la eugenesia. Tras la guerra, huyó a Brasil por la red de ratas y trabajó en Volkswagen do Brasil hasta su captura en 1967. Nunca asumió responsabilidad por sus crímenes, alegando que seguía la ley alemana en ese momento. Le dieron cadena perpetua, lo cual claramente afectó al ya enfermizo Stangl. Su salud empeoró y murió de insuficiencia cardíaca 4 años tras ser encarcelado. La justicia fue rápida para este miembro del Reich. Número 13. Después de que Heydrich volara por los aires, Ernst Kaltenbrunner se convirtió en uno de los administradores nazis más poderosos. Actuó como el tercer jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, que supervisaba colectivamente a grupos peligrosos como la Gestapo, la Kripo y el Departamento de Inteligencia, el SD. Su historial de ayudar e incitar crímenes de guerra lo perseguiría. El 1 de octubre de 1946 fue condenado a muerte y ejecutado por ahorcamiento junto al primer grupo de nazis. Tan solo 15 días después, tras ser ahorcado y cremado, se rumoraba que sus cenizas fueron arrojadas al río Isar en Múnich. La lista de líderes nazis muertos crece y pronto se sumará otro nombre. Número 12. Joseph Kramer, la bestia de Belsen, era una pesadilla de las SS.
Él fue el comandante tanto de Auschwitz como del campo de concentración de Bergen-Belsen, donde fue personalmente responsable de la muerte de miles de personas. No hay comandantes amables en campos de exterminio, pero Kramer era especialmente sádico. Disfrutaba torturar y golpear prisioneros, soltar perros feroces y alinearlos frente a fosas comunes para ejecuciones masivas. Las fuerzas británicas lo capturaron y sentenciaron a muerte el 17 de noviembre de 1945 por crímenes contra la humanidad. Albert Pierpont, verdugo británico con más de 400 ejecuciones, ató la soga al cuello de Kramer y jaló la palanca, enviándolo directo con el diablo. El liderazgo nazi creyó que quedaría impune, pero se equivocó. Número 11. Erich von den Bach-Zelewski fue miembro de la alta jerarquía nazi y líder en la Guerra de Seguridad nazi, una iniciativa para destruir a los oponentes del régimen. Lideró la represión del levantamiento de Varsovia en 1944, matando a miles de civiles. La ironía es que no fue juzgado en Nuremberg, pero eso no significaba que escaparía siempre de la justicia. Fue arrestado y juzgado en 1961 por su papel en la purga de Ernst Röhm, la noche de los cuchillos largos. Al año siguiente fue acusado por asesinar comunistas en 1933, condenado a cadena perpetua y murió de una enfermedad en 1972. Algunos nazis pensaron que el tiempo podía protegerlos. El siguiente aprendió que la soga no espera y tiene respaldo. Número 10. Seewitz. Wilhelm Keitel era tan servil que todos los altos mandos nazis, menos Hitler, lo odiaban. Esto porque el comandante tenía fama de ser el mayor admirador de Hitler. Ordenó crímenes de guerra brutales para Hitler y al terminar la guerra enfrentó graves consecuencias. Keitel experimentó una de las muertes más brutales gracias al equipo incompetente que estuvo a cargo de su ahorcamiento en 1946 Spouenniederbay. La trampilla por la que él y los otros prisioneros cayeron era muy pequeña, por lo que se golpeó la cabeza y perdió el impulso. Fueron 24 minutos de convulsiones antes de morir. Este nazi encontró su final, pero su cuerpo sigue desaparecido. Número 9. Aribert Heim, llamado Doctor Muerte y Carnicero de Mauthausen, es menos famoso que Joseph Mengele, pero igual de violento y sádico. Llevó a cabo experimentos humanos en Mauthausen, realizando vivisecciones y amputaciones sin anestesia, inyectando gasolina y cronometrando las muertes de las víctimas. Tras su retorcida diversión, no fue juzgado en Nuremberg. Huyó a El Cairo, Egipto, se convirtió al Islam y cambió su nombre a Tariq Farid Hussein. Muchas muertes siguen confusas, pero un tribunal alemán confirmó en 2012 que Heim murió en 1992 por causas desconocidas. Heim fue enterrado en una tumba sin nombre, por lo que no se pueden localizar sus restos para pruebas de ADN. Hablemos de alguien que halló su destino a manos de quienes aterrorizó. Número 8. Christian Wirth era tan malvado que lo llamaban Christian el Cruel. Se dedicó con gran celo a la eutanasia masiva de discapacitados y al asesinato de indeseables raciales para los nazis en la Operación Reinhardt, junto a sus compañeros oficiales. Fue una fuerza de terror en Yugoslavia, por lo que sería justo que su final llegara de manos yugoslavas. El 26 de mayo de 1944, mientras viajaba en un auto descapotable por asuntos militares, partisanos yugoslavos lo asesinaron, terminando su reinado de terror. La lista se vuelve más oscura y la siguiente es una de las pocas mujeres aquí. Número 7. Una mujer poco común. Maria Mandel, una nazi de alto rango, fue una funcionaria de campo de concentración especialmente cruel y violenta en Auschwitz, Lichtenberg y Ravensbrück. Era especialmente infame por golpear físicamente a los prisioneros hasta la muerte, un acto que más tarde justificó diciendo que solo cumplía con su deber de disciplinar a los prisioneros. Tras su arresto, la consideraron cómplice de la muerte de unos 500.000 prisioneros. Aunque pidió clemencia, fue ahorcada el 24 de enero de 1948. Mandel pagó por su brutalidad. El siguiente escapó. Número 6. Eugen Fischer fue un nazi devoto y director del Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología, Herencia Humana y Eugenesia. Sus teorías sobre la raza aria superior fueron una de las grandes inspiraciones filosóficas de Hitler. Su investigación pseudocientífica ayudó a moldear la eugenesia nazi. Los orígenes del Holocausto se reflejan en todo lo que hizo Fischer. Aunque era miembro del partido nazi, nunca enfrentó consecuencias por su papel.
Falleció por causas naturales en 1967 a los 93 años. Ahora, alguien que ayudó a sentar las bases de las SS, pero no vivió para verlas crecer. Número 5. Quizá no conozcas a Julius Schreck, pero fue uno de los favoritos de Hitler. Schreck, veterano de la Primera Guerra Mundial, fue de los primeros en apoyar a Adolf en su época paramilitar de derecha. Después de eso, se convirtió en miembro del Destacamento de Asalto, o SA, y luego en el primer líder de las SS. También fue el chofer personal de Hitler, un hombre al que realmente consideraba su amigo. En 1936 contrajo meningitis y murió el 16 de mayo. Sin él, quién sabe si las SS habrían sido lo que llegaron a ser. En el Reich, la traición no solo acababa con carreras, y este hombre lo descubriría a la mala. Número 4. Karl Otto Koch fue un comandante pionero de campos de concentración, desempeñando papeles tempranos en Buchenwald, Sachsenhausen y Majdanek, donde operaba junto a su esposa igualmente sádica, Ilse. No fueron los aliados, sino los propios nazis quienes castigaron a Koch al descubrir que malversó mucho botín robado de prisioneros en Buchenwald. El problema no era robar a la gente inocente, sino al Estado al no darles su parte. Sus superiores lo arrestaron y condenaron por malversación y asesinar a 3 prisioneros para encubrir su crimen. El 5 de abril de 1945, su gobierno lo ejecutó por fusilamiento. Buchenwald fue liberado por estadounidenses una semana después. Número 3. Amon Goeth fue uno de los comandantes de campos de concentración más conocidos, principalmente por ser el villano principal en La lista de Schindler, interpretado por Ralph Fiennes. Fue condenado por matar, mutilar y torturar personalmente a un número sustancial, aunque no identificado, de personas. Tras dirigir el campo de concentración de Plaszow en Cracovia, con mano de hierro y luego de un juicio, fue ahorcado el 13 de septiembre de 1946. Luego su cuerpo fue quemado y las cenizas arrojadas al Vístula. La siguiente muerte sería aún más simbólica. Número 2. Joseph Goebbels fue un fiel nazi que acompañó a Hitler hasta el final. Goebbels fue un maestro de la propaganda, cuyas mentiras avivaron el odio racial en el pueblo alemán y ayudaron a construir un pretexto para la guerra. Sin embargo, cuando Hitler murió, más sobre eso. Pronto, Goebbels quedó a la deriva en el mundo, pero en realidad no hizo eso. En cambio, reunió a toda su familia y decidió que todos debían irse juntos. A los niños se les dio morfina y dormidos, se les trituraron cápsulas de cianuro en la boca. En cuanto a Goebbels y su esposa, Magda, las versiones varían, pero el consenso general es que tomaron cianuro. Luego, por orden de Goebbels, un soldado nazi les disparó 2 veces con un rifle para asegurarse de que murieran todos. Pero aún podemos saborear la muerte número 1. Cuando quedó claro que los nazis no iban a ganar la guerra que ellos mismos empezaron, Adolf Hitler decidió que la mejor victoria era no ser asesinado por el ejército rojo que avanzaba. Tras redactar su testamento, Adolf Hitler y Eva Braun disfrutaron una cena con cianuro. Pero Hitler no quería morir echando las tripas por la boca, así que de postre se tragó el cañón de su pistola de servicio. Sus secuaces arrastraron su cadáver al patio y le prendieron fuego, quizá para evitar que los soviéticos lo usaran como piñata al tomar el búnker. Pero, ¿qué ocurrió con los líderes nazis que sobrevivieron? Descubre qué ocurrió con los líderes nazis tras la Segunda Guerra Mundial y otras historias, o mira esto en su lugar.